Muy buenas noches, esto es un pequeño experimento que quiero hacer y quiero compartirlo con vosotros. Acompañándome está José de Matías, actual director de la sección de League of Legends del Fútbol Club de Valencia, fundador de LoL Pro Academy, antiguo cofundador de W System Esports, mi antiguo coach y entre muchas otras cosas porque tienes más títulos que Daenerys de Juego de Tronos. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? Estoy muy bien, la verdad. Además, me alegra estar aquí contigo, que hacía tiempo que no hablaba contigo, macho. Sí, Que loco, pero últimamente estamos ocupados. igual me tienes por Valencia, ando más por saco pronto, si todo Como sale quieras. bien. Pero bueno, la pregunta, a ver, te comento un poco cómo va la idea que tengo. La idea es que quiero traer diversos tipos de individuos más o menos notorios en el mundo de los esports porque, como sabes tú, y a ti también, me entusiasma mucho este campo y lo sigo mucho, no solamente centrado en League of Legends. Entonces, como tú has estado en tantas posiciones, creo que es el que de las personas que más ha hecho en este campo de las que yo conozco, tanto que como sabes te tenía el moto un tiempo del Montecristo español. Te quería preguntar, ya que tú estás en tantas posiciones y conoces tanto cómo se organiza o cómo se maneja un club, te quería preguntar cuál crees tú que es el héroe sin canción, o el héroe sin leyenda, o el héroe con menos méritos en un club. ¿Cuál es la posición en un club, sea de League of Legends, sea de Hearthstone, sea de lo que sea, que un club no podrá sobrevivir sin él, pero que no es tan notorio y no se le reconoce tanto como, por ejemplo, a los jugadores, que son los que tienen más fama, digamos. Vale, ahora aquí tengo yo una pregunta y es, ¿hablaríamos de cuerpo técnico o de puesto administrativo del En club? general. O sea, cuerpo administrativo es seguro que hay muchas posiciones porque directamente es la gente que está detrás del telón, pero honestamente la persona que tú dices, joder, esta persona hace tanto trabajo y se le reconoce tan poco y es una pena, que es una verdadera lástima. ¿Cuál crees tú que es ¿Cuál esa crees? posición? Vale, vale. ¿Cuánto tengo? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo Sí, límite de tienes tiempo? tiempo, tú habla. Tú habla, tú habla. Vale. He de decir, bajo mi experiencia, lo primero que la gente tiene que entender es que los clubes no son todos iguales, ¿vale? Cada club se desenvuelve en un ecosistema distinto. Por poner un ejemplo, Giants es un club que se mueve en el ecosistema de es, no es la misma empresa, pero son los mismos dueños que una gran empresa española relacionada con la informática. Entonces, al tener un ecosistema especial, tiene una especie de distribución administrativa especial, ¿no? En el caso de los clubes que yo he estado, son clubes de lo que se ya denomina vulgarmente en deporte tradicional clubes independientes, es decir, clubes que nacen de inversión privada, pero que no tienen relación ni con competiciones ni con marcas del sector. Son clubes por sí, o sea, porque lo son, per se, que se solía decir, ¿no? Sí. Entonces, respecto a mi experiencia en ese tipo de clubes que se han creado, entre comillas, con un objetivo directo desde el nacimiento, ¿vale? Que es mera y únicamente deportivo. Para mí, la figura que más trabajo hace siempre es la que yo desarrollé en W System y que no en todos los clubes existe, que es la del jefe de operaciones, ¿vale? El jefe de operaciones es el que le planifica todo lo que pasa en el club. Es decir, es el que decide qué secciones van a haber en el club, si va a haber League of Legends, Clash Royale, CSGO, COD, ¿qué secciones van a haber? ¿Cuál es la temática o sí, la temática general del club? ¿Cuál va a ser, y esto lo decide junto al jefe de imagen del club, que tiene varios nombres dependiendo del club, ¿no? Pero al responsable de imagen del club, ¿cuál va a ser la imagen corporativa del club? Porque tiene que estar conforme él para que esa imagen se lleve a cabo, cuál va a ser la postura en redes sociales del club, cuál va a ser incluso, si es un jefe de operaciones titulado en materia deportiva, cuál va a ser la estrategia deportiva del club. Prácticamente es la persona que el club nace de su cabeza, vamos a decir. Es decir, un club es lo que es porque esa persona lo dirige. En el momento, de hecho, que se cambia al jefe de operaciones, un club suele incluso aparentar ser otra cosa. Se nota que el club ya no es lo que era, ¿vale? Entonces, no es la función que yo desarrollo en el Valencia a día de hoy. Me encantaría hacerlo, pero no es la que hago. Pero sí que es la que hice en W System. Es decir, y creo que es el héroe porque, sinceramente, vives 24 horas para el club. O sea, y cuando digo 24 horas es 24 horas, sueñas con el club.
eres el club. Es decir, no solo te preocupas de ver todos los puñeteros partidos de todas las secciones de tu club. Yo por lo menos como teníamos bastantes secciones, pero no extremadamente como para no verlas, llegaba a verlas todas. Habían días que desde que me levantaba hasta que me acostaba estaba viendo competiciones de eSports, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque tienes que conocer la realidad que vive cada una de las secciones de tu club. En Call of Duty, que tuvimos equipo de Call of Duty, en CSGO, que tuvimos equipo de CSGO, en League of Legends, en Hearthstone, en absolutamente todo. Tienes que entender mínimamente de todo, lo cual es un requisito de, entre comillas, estudio importantísimo, pero tienes que currar un huevo. Además, tienes que reunirte con las marcas cuando el gabinete de marketing te lo pide, por lo que tienes que saber inglés, tienes que conocer a las marcas, tienes que saber hablar con propiedad y a saber hablar bien sobre números, saber vender tu club, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todo eso, tienes que estar constantemente pensando qué manera hay de que tu club crezca. Es decir, ahora ha aparecido Clash Royale, pues vamos a intentar abrir una sección de Clash Royale. Pues también cerrar secciones, que es, vamos a decir, la parte menos bonita, cerrar secciones que crees que están o sea, decayendo o que suponen un gasto excesivo para el club, porque los clubes muy raras veces son económicamente viables, siendo Ujú. sinceros. Lo que sí que tienes que intentar es, eso sí, apostar por las secciones que económicamente son más viables. Aunque ya digo que ninguna es viable al 100%, pero vamos a decir que producen un menor número de pérdidas en comparación a los impactos que generan al club, ¿no? Todo eso lo elabora, lo planifica, lo gestiona y vigila que se cumpla el jefe de operaciones junto con, normalmente, por ejemplo, para lo que para mí es un cuerpo administrativo ideal, junto a 3, entre comillas, ayudantes, ¿no? Que está marketing, que es el que te ayuda en materia de marketing dentro del club, ¿vale? Imagen y diseño, o como lo queráis llamar, que es el que elabora la imagen corporativa del club, y escudo, cabeceras de Twitter, vídeos, etcétera, 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 Sí. ¿vale? Y junto ya los integrantes del cuerpo técnico, que normalmente es el head coach de cada sección, ¿vale? Cuando ya hablamos del tema deportivo. Esa persona, de hecho, yo no volvería a hacer ese trabajo, salvo que me pagaran muy bien. Si me lo ofrecen en el Valencia y me pagan estupendamente bien, encantado. Pero con el sueldo que tenía el W System, que era 0 euros, no lo volvería a hacer jamás, ¿vale? Para que quede claro. Es un trabajo súper cansado, ¿vale? Te agota mentalmente. 2, súper gratificante también, porque aunque canse mucho y lleve mucho esfuerzo, cuando ves que tu club funciona y W System creció muchísimo, eh, te produce una sensación agradable, te sube el ego. En líneas generales estás muy contento en ese trabajo. Eh, y también hay que decir que por otro lado, pues eso, estás un poco de tapadillo, ¿vale? Mm. Quizá yo no estuve tan de tapadillo pues porque tengo un canal de YouTube, pero lo normal es que los jefes de operaciones estén de tapado, casi siempre. Te Se iba a pre- reconoce siempre mucho más al CEO que al jefe de operaciones. sí, te iba a preguntar, de hecho, ¿qué otros jefes de operaciones podrías comentarme así de manera breve? Quizás que hayan Eh, desarrollado un trabajo parecido al tuyo, ya que tú dices que no es un buen ejemplo por todo el tema, por todo el tema de YouTube. vale. Eh, mm, Alguien que no se denomina jefe de operaciones, pero que ejerce las funciones de jefe de operaciones en casi todos los sentidos, en Giants, por ejemplo, sería Germán, ¿vale? Germán es una persona que básicamente es Giants, o sea, él es el que se desvive por el club y prácticamente está en todos los fregados del club, es la persona que está detrás de prácticamente todas las secciones con la que contactas cuando quieres fichar a un jugador, etcétera. Yo diría que, por ejemplo, en el tema de Giants es Germán. En el tema de G2 Vodafone, por ejemplo, es Lego. Quizá Lego también se le conoce un poquito más, ¿vale? Pues porque ha tenido una relación con E100, creo recordar, y quizá ahí pues se le conoció un poquito más, pero otra persona sería Lego. Eh, en el tema de Baskonia, ya digo que no son jefes de operaciones propiamente No, denominados, no pero sí tienen que el título, pero hacen la función, básicamente. exactamente, sí que hacen las funciones de jefe de operaciones porque no son CEOs, ¿vale? Por ejemplo, Mm. León no es el CEO. El CEO en realidad es, en todo caso, Ocelote sí lo es, que tampoco lo sé, ¿vale? Creo que ya no es ni siquiera el CEO, pero bueno, no nos desviemos del tema. En Baskonia, muy probablemente sería Axinias y ese sería mi resumen, quizá,
como los que conozco. Luego en Penguins, juraría que hay un chico, es un chico que se llama Parejo, pero no recuerdo si ese es el apellido, pero no sé si realmente es Parejo, así que olvidaros. Los que os he Vale. comentado creo que son ejemplos más que razonables de lo que digo, de la persona que de la que vamos a decir que podríamos decir que de su alma suele salir el club. Y yo diría que los dos ejemplos más claros son sobre todo Lego y Germán. ¿Y crees que deberían ser más reconocidos o crees que el hecho de tener un impacto más mediático, entre comillas, impactaría negativamente su trabajo? Y si crees que deberían ser más reconocidos, ¿cómo crees que se podría hacer que se les reconozca más su trabajo? No creo que debamos ser más reconocidos, sinceramente, no lo creo. Por lo menos no más allá de lo que estamos actualmente o de lo que naturalmente progresemos. Porque, a ver, lo quieras o no, representas a tu club muchísimo, ¿vale? Incluso en mayor medida que un jugador, porque un jugador a fin de cuentas luego se marcha a otro club y ya está. Mm. Pero tú no. Tú normalmente te vas a quedar en el club en el que estás durante mucho tiempo. Es muy raro que haya un cambio de funciones en ese aspecto. Entonces, yo lo veo, o sea, yo antiguamente en W System me daba un poco igual, podía decir lo que me diera la gana en redes sociales y no había ningún problema porque nadie me iba a venir a toser absolutamente nada, pero veo que, por ejemplo, en el Valencia, que es otro estilo de club, ¿no? Sí. Pues ya te tienes que controlar un poco más y de hecho algunos de los jefes de operaciones que conozco no se controlan un poco más en redes y sí que es cierto que de vez en cuando detectas algún comentario de alguien que se lo recrimina, ¿no? Obviamente luego eso va con la persona y con el club. Hay clubes a los que no les dan importancia, pero sí que es verdad que hay clubes que te pueden llamar la atención al respecto porque a fin de cuentas no eres el CEO y el CEO es el que te puede decir, caballero, usted no está velando por los intereses de mi club y yo lo tengo aquí contratado para que vele por los intereses de mi club, así que te pueden despedir, hay que ir con cuidado. Entonces, podríamos decir que ya que el jefe de operaciones es la cara y alma del club, es un poco difícil para esa persona tener dos lados de su vida, en plan, no puede separar bien, por ejemplo, me has dicho que si da una opinión personal o no puede decir lo que quiera, eso impactará negativamente en la imagen del club, ya que es el jefe de operaciones. Esto, por ejemplo, no está tan marcado para jugadores, o sea, los jugadores pueden tener por ejemplo, su stream y decir prácticamente de todo, con limitaciones, obviamente, regidas por las normas de comportamiento de la competición en la que estén o lo que sea. Entonces, eso es otro peso que le puede sumar a un jefe de operaciones que no pueden... quiere decir ser ellos mismos, pero no es la frase correcta. No sé si me entiendes a qué me quiero Sí, a sí, qué me sí, refiero. no, pero quizás sí es la frase correcta, ¿vale? Ujú. Sí, realmente es un peso mucho mayor que los jugadores. Mira, yo cuando estaba en W System nunca fui polémico hasta que obviamente tuve que serlo porque no tuve más remedio, que fue cuando sucedió lo de la LVP, etcétera, que todos conocemos y el que no lo conozca pues que investigue un poco. Obviamente estaba en peligro la integridad del club en el que yo era CEO y entonces ahí primó, bueno, CEO no, COO, que es jefe de operaciones, Ujú. ¿vale? Que es Chief Operator Officer, si no me equivoco, las siglas en inglés. Eh, y entonces ahí tuve que tomar la decisión de o salgo a la luz y la lío, o si no lo hago, ¿qué es lo que gano? Y lo que no, y si no lo hacía, lo que no lo que ganaba era nada, ¿vale? Mi club estaba jodido igual. Entonces, Ujú. al menos, pues dije, bueno, pues si el club va a estar fastidiado por una acción que han hecho otras personas, pues al menos que esto se sepa y que esas personas, entre comillas, paguen con lo que les corresponda, ¿no? Entonces, salvo en esos casos, te tienes que controlar mucho. Tienes Mm. que ser lo más políticamente correcto posible y a mucha gente eso no le gustará. Hay gente que dice, pues yo no soy capaz de jugarme mi expresión, mi libertad de expresión por trabajar en un club. Estupendo, pues nunca serás jefe de operaciones de un club o por lo menos no un buen jefe de operaciones de un club. Es algo que va con el puesto, vamos a decir, y que hay que aceptar desde el primer minuto. Es como cuando eres rector de la universidad, pues también tienes que medir tus palabras, obviamente. Claro, porque representas a una entidad. Ya eres, o sea, ya no eres solamente tú. Cada acción que tomas recae en el peso de todas las personas a las que realmente representas, al ser alguien de esa posición, imagino. Totalmente. Luego, a ver, es un poco como lo que pasa con los presidentes de los clubes, aunque de un tiempo a esta parte los presidentes de los clubes también se están volviendo personas mediáticas y algunos, incluso cuanto más polémicos son, pues como que hasta que mejor, ¿no? Pero Sí. no es lo normal, ¿vale? Cuando digamos que el deporte no se convierte en un circo, como pasa en el fútbol muchas veces, lo normal es que los trabajadores serios, responsables y que miran por su club sobre todas las cosas,
se contengan ligeramente y dejen de mirar un poquito por ellos mismos y su libertad de expresión y miren un poquito más por el escudo que defienden. ¿Y qué más te voy a preguntar? Me has comentado antes cómo habían clubes que no tienen en esa persona que ejerce las funciones, aunque luego hay clubes que realmente sí la tienen, pero no carecen de título. ¿Qué crees que es Sí, lo que requiere, que lo que tiene un club? ¿O qué crees que es lo que hace que un club requiera un jefe de operaciones y que otro club no requiera de esa persona? yo creo que es a ver, como te decía al principio, el ecosistema del club. Porque ya te digo, hay muy diferentes clubes. Está el club de inversión privada, el club de inversión privada propia, me refiero. Eres el Sí, dueño del club y el que pone la pasta, ¿vale? Luego está el club de inversión externa, eres el dueño del club, Riders, y Movistar te pone una pasta, Movistar Riders, ¿vale? Luego tienes el club deportivo que se mueve sin inversión privada propia y la inversión externa, pues se la ha trabajado a lo largo de los años, que esto es algo que ya no existe prácticamente en España, porque han ido desapareciendo, obviamente, como fue W System en su momento. Había una inversión interna del CEO muy pequeña, pero lo que se consiguieron fueron suficientes sponsors para convertirte y pelear con el resto, sí. ¿vale? Que eso era, vamos a decir, el sueño de los esports cuando todo esto empezó. Eso se ha acabado ya. Y luego tienes el club que está ligado directamente a lo que es la amalgama de empresas que forman los esports directamente, que es dueño de una empresa importante, Razer, decide que va a crear un club que no está en la empresa de Razer directamente, pero es otra empresa que tiene y que se llama Los Rubios, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cuándo necesitas un jefe de operaciones? Cuando tu presupuesto es lo suficientemente grande como para tener que preocuparte de la eficiencia del club, de la identidad del club, etcétera. Es decir, cuando tu club es realmente, vamos a decir, profesional de verdad. Es decir, un club que solo son un equipo buenecillo, vamos a decir, de Clash Royale, que compite en una liga de Clash Royale, pueden ser perfectamente los 5 jugadores de Clash Royale más el entrenador más un CEO que ponga, yo qué sé, 3 bocadillos de Sí. chope al mes, Que ¿vale? básicamente ejercería de manager, ¿no? Me dices. Sí, sería como una especie de manager, entre comillas, CEO, ¿vale? Realmente el jefe de operaciones es el puesto que necesitas cuando, como entre comillas, empresario, etcétera, quieres tener a una persona que se dedique en cuerpo y alma a tu club. Y eso lo necesitas cuando, uno, tienes un presupuesto interesante, dos, tu club es lo suficientemente grande como para que merezca la pena invertir en una persona de esas características. Que además encontrar personas de esas características es muy Muy difícil. Me atrevería difícil. a decir que es el puesto en el que menos personas cualificado hay. Y menos gente con la voluntad ahí también, imagino. Por lo que me has comentado, la Sí, cantidad de sacrificios que hay que hacer. sí, porque es muy sacrificado, sinceramente. Entonces, ¿tú crees que todo club grande, o sea, ya tirando hacia lo arriba, digamos, por ejemplo, equipos como Liquid, que tienen divisiones con equipos notorios en prácticamente todos los grandes esports? Entonces, ¿crees que estos equipos tienen una persona así? ¿O deberían tenerla? Siempre, ¿no? No lo creo, estoy seguro de que la tienen. Estoy Muy bien, seguro. Porque, muy por bien. ejemplo, sé que Fnatic la tiene. Liquid en concreto no lo sé, pero sé que Fnatic la tiene. De hecho, es una mujer, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre. Es una mujer relativamente mayor, tendrá 40 y pico años. Eh, sé que en su momento SK Gaming la tenía, pero hace tanto que SK Gaming dejó el League of Legends que me dejé de desinteresar por la entidad, que ahora mismo no sé cómo estarán las cosas internamente. Y sí, lo normal es que haya una persona que gestione todas esas cosas, porque es que, ya digo, es muy importante. Y el CEO obviamente tiene otros quehaceres. Hmm. Y tampoco es una persona que se pueda dedicar a el tema deportivo en tantas materias y en tantas secciones, etcétera. Entonces, Cuanto la más mayoría equipos de clubes grandes necesitas, no tienen. cuanto más equipos tienes, más ojos necesitas y más manos requieres para poder manejarlos a todos. Claro, Vale. además es que es una persona que no tiene que ser experto de ninguna de las cosas. Puede serlo de una, pero no necesariamente tiene que ser experto de todas. Vamos a decir que tiene que ser, vamos a decir, aprendiz de todo, maestro de nada, sobre todo, ¿vale? Saber un poquito de cada cosa para saber que su club va en la dirección apropiada en cada una de las secciones y, si no, detectar rápidamente alguna anomalía y corregirla, ¿no? Sí. Entonces es algo muy difícil porque gente que sepa de tantos esports y que vea tantos esports es complicado. De hecho, yo en W System tuve que aprender CSGO, no tenía ni puñetera idea.
He de decir que Torpe, Dragunov, Pelk y sobre todo Tatín me ayudaron, me explicaron y me enseñaron CSGO y gracias a eso pude comprender las bases del CSGO. Lo mismo me pasa con el Clash Royale, lo mismo pasa con el Call of Duty, con el Hearthstone, con League of Legends no, porque ya sabía bastante, etcétera. Entonces es un trabajo duro. Es un trabajo duro. No, sí, ya lo escucho. Honestamente, solo escucharlo me da hasta un poco de pereza. Es que, ya te digo, ponerte al día en esas cosas es complicado. De hecho, yo, por ejemplo, los últimos 2 meses estoy aprendiendo Clash Royale, pero a saco. Es que yo solamente pienso, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, diría que compites en League of Legends y tienes que estar atento de todo lo que hacen todas las regiones, sobre todo los coreanos, ¿no? Estar al día de todas las builds, de todos los personajes, de qué va a salir. Y eso solamente con uno, no quiero ni imaginar lo que tiene que ser con todas las disciplinas que tiene el mundo competitivo en general. Tiene que ser jodida, muy, muy, muy arduo. Y te tiene que gustar, Y porque como tiene no que te guste, gustar. estás jodido. Porque, como bien has dicho, es un proyecto que tardas en ver sus frutos, no es de recompensa inmediata. Claro, o sea, es que la idea del jefe de operaciones normalmente es, vale, mira, empiezas con algo, ¿no? En un club siempre se empieza por algo. Imaginemos que por League of Legends. Tú eres el jefe de operaciones y por lo tanto haces las contrataciones y creas el cuerpo técnico que en tu mente forma, imaginemos que hemos hecho un equipo que se llama los Dark Knights, ¿vale? Ujú, Pues ujú. que Dark Knights, que para ti es una idea, es un concepto de club, ¿vale? Tú quieres crear el proyecto de League of Legends que en tu cabeza es el proyecto Dark Knights. El que tú desde el primer día que creaste el Dark Knights en tu mente dijiste, este es el tipo de proyecto de League of Legends que creo que es el que Dark Knights debe de llevar a cabo. ¿Vale? Cuando eso ya está puesto en marcha, que llega un momento en que es como cuando a tu hija le enseñas a ir en bici, que va solo, ¿vale? Dices, vale, ahora vamos a maquinar otra cosa. ¿En qué quiero entrar? CSGO. ¿Tengo sed de CSGO? Si sabes, genial, ya eres un gran jefe de operaciones, pero si no, un futuro buen jefe de operaciones lo que hace es, no hay problema, se pone los guantes de trabajo y a empollar CSGO como un cabrón. Cuando ya tienes unas nociones, vamos a decir que básicas de la escena, jugadores, entrenadores, cómo es la metodología de entrenamiento, que eso es algo de lo que no se habla nunca, pero existe en todos los esports y en todos los esports suele ser diferente, dices, vale, ahora que me he empapado del CSGO, quiero generar un proyecto de CSGO que es el proyecto de CSGO de Dark Knights, el que yo tengo en mi cabeza. Y tienes que empezar, no solo eso, luego te toca encima currártelo, es decir, llamar por teléfono a toda la gente, gestionar por teléfono las cláusulas de rescisión de cada uno, firmar los contratos, gestionar las condiciones. Cuando ya has cerrado todo el equipo de CSGO, lo pones en marcha, seguro que a la primera no sale bien, tienes que hacer los cambios pertinentes hasta que ya de nuevo va solo. Cuando ya vas solo, si tu equipo puede, si tu club puede permitirse el lujo de seguir creciendo, pues ahora vamos a hacer Clash Royale. A empaparte Clash Royale si no sabes Clash Royale y así una y otra vez. Eso es un Mientras buen el jefe de presupuesto lo operaciones y permita. es algo muy complicado. ¿Qué pasa? Algunos equipos que están un poquito más abajo lo que hacen es obvian este papel y directamente el CEO habla directamente con los jefes de cada sección. Es decir, lo que haces es, yo no sé de Clash Royale, lo que voy a hacer es contratar a un tío de Clash Royale. Eso está muy bien, ¿vale? Funciona, pero no le da una, vamos a decir, identidad al club igual en cada una de sus secciones. Y en los clubes grandes es algo que pasa. O sea, cada subsección es como un equipo diferente, ¿no? Directamente. Sí, que ojo, es otro modelo deportivo, pero normalmente los clubes de arriba se nota que hay una filosofía detrás, ¿vale? Mm. Y aunque el jefe de operaciones o el que está al mando, vamos a decir realmente, incluso en lo deportivo, no sea un experto en cada una de las secciones, sí que es verdad que tiene un conocimiento general de todas y las lleva a todas a trabajar en un sentido. Ok, pues muchas gracias, José de Matías, o Mati, porque siempre te llamaré Mati, nunca te llamaré José de Matías, nunca, seguramente. Gracias por contestar las preguntas y la verdad ha sido bastante informativo y me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante. Espero que a la gente que lo ha escuchado le haya parecido igual o más interesante todavía. Difícil, ya te digo que es una posición de las más difíciles de encontrar y yo ya te digo, a cada uno de los que hay en España, yo me gusta más o menos su manera de trabajar. Lo que no se puede hacer es despreciar el grandísimo curro que hacen, Un porque respeto esto muy grande.
Sí, 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 la gente que lo hace, o sea, mira, yo con Germán, por ejemplo, no coincido en muchas de las cosas que hace, pero hay que reconocer que eso es un tío que curra infinito. Y pues lo mismo con Lego y con toda la gente que hace este curro, porque ya te digo, durante como año y medio, casi 2 años, lo estuve haciendo yo en W System y escarmientas, dices, uff, menudo pedazo de curro. Sí, porque si te digo la verdad, esta pregunta la hice, por ejemplo, al chat de Twitch ayer por la noche y nadie, y te digo que seguramente mucha gente ni siquiera sabrá lo que es un jefe de operaciones, porque Probablemente. nadie dijo jefe de operaciones. De 130 personas que había en ese momento, nadie sabía que era nadie mencionó jefe de operaciones. La gente decía analistas, otro dijo cocinero, en broma. Claro, pero porque la gente se va a lo que es, cuando tú preguntas club, ellos entienden equipo de League of Claro, Legends. Y no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de un equipo de League of Legends es una cosa, pero si hablamos de un club como entidad general, ahí es donde aparece gente que no se conoce mucho en la escena. Sí que es verdad que la gente que está muy metida en la escena los conoce, claro. pero que hace muchísimo trabajo, vamos. Pues muchas gracias, Mati. Espero tenerte por aquí pronto y que tengas una buena noche. Perfecto, muchas gracias. Me voy a jugar al PoE, que tengo ganas. Buenas noches, adiós chicos.